Buenas noches. ¿Todos me escuchan? Ya hay 10 al menos. Pero- Y ahora sí somos bastantes. Ya. ¿Todos pudieron leer los problemas o hay alguien que no pudo leer? ¿Todos leyeron la uno? Escriban sí los que leyeron la uno. No. ¿Alguien más no pudo leer el problema uno? A ver, todos no pudieron leer el problema uno. A ver, voy a poner el problema uno para que todos puedan leerlo. ¿Ya? Ah, Voy a cerrar esto mejor. Y el problema uno dice, en un tablero de 2 por n se desean colocar n dominos de tal forma que cubran exactamente todas las fichas del tablero.
Además, que no haya dos que se superpongan, ni uno que sale del tablero. ¿De cuántas formas se puede hacer esto? Mm, ¿Alguno tiene una idea de cuánto sale o de cómo sale? ¿O ha probado para casos pequeños? Por ejemplo, para un tablero de 2 por uno, ¿de cuántas formas se puede colocar un dominó aquí? Ya Enrique dice FN. ¿Cómo lo probaste, Enrique? Activen su micrófono para que sea más fácil hablar. ¿Cómo activo? Ah, en Zoom abajo dice activar el micrófono. ¿Puedes activarlo? Juan Daniel. Es el símbolo de un micrófono. Ya, este, simplemente, o sea, si tengo una barra de 2 por n, si yo coloco una barra verticalmente, el problema se vuelve mi problema con n-1. ¿Cómo podrías repetirlo, por favor? No puedo decirlo bien. O sea, supongamos que tengo el extremo derecho y coloco una barra verticalmente. Entonces el problema se vuelve resolver el problema Ya, está muy bien, está muy bien. horizontal. Sí o Ya, sí, los abajo. demás, ¿alguien le pudo salir el problema? ¿O alguien tiene alguna otra idea de cómo sale? No. Ya, vamos a ir viendo para casos pequeños. A ver, por ejemplo, para un tablero de 2 por uno, ¿de cuántas formas se puede colocar un dominó? Solamente se puede colocar el dominó así simplemente. O sea, de una sola forma. Para un tablero un poco más grande, de 2 por 2, se puede colocar así o Dos formas. así. Entonces serían dos formas. Para un tablero de 3 por 2 es un poco más complicado, pero a ver. Ya, a ver, si el de aquí se pone así, el de aquí vimos que se puede de dos formas. Entonces sería 2 más el caso Ahora está en la práctica yo. en la que él fuera así. Entonces, el de aquí, el Tres único forma formas. en la que esté en un dominó sería así, y el de aquí sería así. Entonces sería un caso más. Entonces, de 2 por 3 sería 3. Esto es para uno, esto es para 2 y esto es para 3. Para 4, vamos a ver que se forma algo, un patrón. Claro, Juan Daniel dice que recurrencia, sucesiones recurrentes, ya, pero ahora el punto es ¿por qué cumple eso? Vamos a ver el caso para n, ¿ya? Un caso general, que va a ser un tablero así de 2 por n. Ya, el tablero es 2 por n. Y le vamos a llamar a la cantidad de soluciones f de n. Ya, ahora vamos a ver cuánto es f de n en función de los anteriores. Ya, vamos a analizarlo por casos. Primero, vamos a ver esta casilla de aquí. ¿Para qué? ¿En qué dominó puede estar? Hay dos casos. Que el dominó de este sea vertical. Sí, está bien, ¿no? Vertical. Claro, si sea vertical, entonces quedaría todo esto, desde aquí hasta aquí. Y eso, por la recurrencia, se puede de f de n menos un formas, porque es un tablero de 2 por n menos 1. Caso contrario, que esta casilla no esté en un dominó vertical, sino en un dominó horizontal. Entonces, el de aquí, la única forma que se puede llenar con un dominó sería de esta forma. Y ahora nos quedaría un tablero de 2 por n menos 2. Y esto por la recurrencia es f de n menos 2. Entonces, con esto vemos que f de n, la cantidad de formas de llenar un tablero, claro, es f de n menos 1 más f de n menos 2. Y esta recurrencia es una recurrencia muy famosa que se llama Fibonacci. Creo que la mayoría sabe que es Fibonacci. Pero primero tenemos que ver que los primeros términos cumplen con la condición. F de 1, aquí vimos que f de 1 es 1 y f de 2 es 2. Entonces, podemos definir que f de 0 sea 1 para completar
para que sea un Fibonacci completo. Entonces, con esto hemos probado que la respuesta es exactamente f de n, que es el número de Fibonacci. Número de Fibonacci. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no entendió? Puede hablar o puede escribir no entendí simplemente, si no quiere hablar. Ah, ¿todos entendieron? Escriban así al menos si entendieron. Sí, profe. Ya, a ver, Evident ya entendió. A ver, Adrián, ¿no entendiste? Sí, ya entendí. Sí. Ya, a ver, también entendió, creo. A ver, ¿quién más está? Carolina, ¿entendiste la solución? Sí. A ver, ¿quién más está? ¿Quién más está? Eduardo, Edison, Enrique. Edison me dice que sí entendió. Dan B, nivel 2. Enrique, ¿entendiste? Sí. Evident también entendió. Bueno, creo que todos entendieron, ¿no? Juan Sí. Daniel, María, Mario, Piero. Ya, bueno, continuaremos con la pregunta 2. ¿Alguien no leyó el problema 2? Para ponerlo mejor. Ya, el problema 2 dice, 5 dados son lanzados en una mesa a calcular o cuál es la probabilidad de que la suma de los 5 números mostrados sea 15. ¿Alguien tiene alguien le ha salido algo o tiene alguna respuesta, una posible respuesta? Pregunta 2. O sea, nos dice que son 5 dados. 5 dados. ¿Y cuál es la probabilidad de que la suma sea, ¿cuánto era? ¿14? 15, 15. Calcule la probabilidad de que la suma sea 15. Son dados diferentes. Claro, son dados diferentes. O sea, no. Claro, son dados distintos. Podrían hacerse con separadores. Sí, la idea es un poco con separadores. O sea, aquí vamos a usar eso de, no sé si se acuerdan, a ver, se usa como lema, a ver, lema, sea una caupla de, a ver, ¿cómo era? N1, A1, A2, A de K, donde todos los AI pertenecen a los naturales, o sea, pueden ser 1, 2, 3, así, de tal forma que A1 más A2 más así, hasta más AK, es un N. Esto se puede escoger de N-1 en K-1 formas. ¿Estamos de acuerdo? Este lema creo que alguien lo mencionó la semana pasada. Es un lema muy conocido que bastantes veces se usa en Olimpiadas. Así que deben tenerlo bien en cuenta. Y ahora, para este problema vamos a... ¿Alguien no conocía este lema? Que escriba yo. O alguien que quiere la demostración del lema. El lema se prueba con separadores, eso sí. Es casi igual a la de la semana pasada. ¿Alguien quiere que haga la solución? Que escriba yo o algo. ¿O todos están conformes con qué lema cumple? ¿Quieres que haga ¿Podría la decir solución? por favor? Ya. A ver. Vamos a la solución. Ya, vamos a demostrar el lema. A ver, ¿cómo era? Ya. Vamos a definir la secuencia. Vamos a definir los elementos BI como AI menos 1. Entonces, ¿qué cumplen los elementos B sub I? Que B sub 1 más B sub 2 más
más b sub k es igual a n menos k. ¿Está bien hasta aquí? Porque si a cada uno le resto 1, le resto 1, le resto 1, le resto 1, si a este lado le resté k veces 1, a este lado le resto k. Entonces sería b1 más b2 hasta más bk igual a n menos k. O sea, este problema se convierte en este problema. Pero como aquí I pertenecía a los enteros naturales, o sea, el 1, el 2, el 3, entonces aquí el BI cumple que es mayor o igual a 0. Puede ser 0, porque si I es 1, BI es 0. Y entonces, esa solución, este problema se convierte en este problema. Hallar cuántas cauplas B1, B2 hasta BK cumple que la suma es n menos k y que todos los elementos son al menos 0. Ya, el problema de aquí sí lo vamos a hacer con separadores. Va a ser una biyección técnicamente. Ya, a ver, vamos a contar cuántos símbolos más hay. El 1, el 2, hay k menos 1 más. K menos 1 símbolos más. Ya, entonces, vamos a escribir n menos 1 rayitas en el... Vamos a dibujar n menos 1 rayitas. Y vamos a ver que esta suma equivale a escoger, ¿cuántos? A escoger k menos 1 palitos de estos n menos 1 palitos. ¿Por qué? Porque al escoger k menos 1 palitos, los k menos 1 palitos se convierten en más, y los que quedan ¿Dónde? se cuentan. Vamos a hacer un ejemplo más fácil, ¿ya? Por ejemplo, para que sea B1 más B2 más B3 igual a 5, ¿ya? No más fácil que 3. Ya, entonces, se cuentan 2 más, dos símbolos más 3, serían 5. 5 palitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada Ya. que cogemos estos 2 más, ¿Opción 4? se genera una suma. A ver. ¿Se adjunta? ¿Quién se adjunta? No, se escogen estos 2 más, de los 5 palitos, se escogen 2, y esos van a representar los más de aquí. O sea, de escoger estos 2 significa que B1 es 1, que el B2 es 0, y que el B3 es 2. O sea, 1 más 0 más 2 es 3. Hay una biyección en esta suma y en escoger k menos 1 palitos de los n menos 1. No sé si me entienden, o hay alguien que no entiende muy bien esta parte. Por ejemplo, vamos a hacer otros ejemplos, ¿ya? A ver, si hay 5 palitos, si escogemos el más de aquí y el más de aquí, queda 1 más 1 más 1 es 3. Si escogemos el más de aquí y el más de aquí, sería 0 más, aquí hay 3, más 0. Nos damos cuenta que cada que escogemos 2, nos genera 3 números, una terna distinta. Y la suma de los 3 elementos es 3. Entonces, con esto vemos que hay una biyección en escoger esa caupla y escoger k-1 palitos de los n-1. Y esto sí lo conocemos, cómo escogemos a elementos de B, combinatoria de B en A, en este caso combinatoria de n-1 en k-1. Ya, entonces con esto estaría probado el lema de aquí, y es análogo, o sea, es equivalente porque hay una biyección con los A's. Entonces, el lema de aquí estaría probado. Sería este la respuesta. Y ahora vamos a ir al problema original. ¿Alguien no entendió por qué es esto? Que escriba yo o que hable. Sí, entendí todo. Ya, a ver, Mario entendió. Adriano, Alonso, Carolina, Edison. Todo claro, profe. Ya, a ver, ¿está bien?
¿Los demás entendieron? Enrique, ¿entendiste? Evident. Juan. Sí, sí. Profe, sí entendí. Ya. Piero. Ya creo que sí, ¿no? Se han entendido. Y entonces traten, este lema es bien útil, de verdad, siempre es usado, o sea, siempre se usa. Y su prueba es muy simple y su prueba también se puede usar para otros problemas que son de ese tipo de... Ya, vamos a ir al problema original, ¿ya? Era, se lanzan 5 cubos y calcular la probabilidad de que la suma sea 15. Ya, entonces, ¿cómo se calcula probabilidades? ¿Todos saben cómo se calcula las probabilidades de algo? Por ejemplo, para calcular las probabilidades de que la suma sea 15, arriba se pone los casos favorables. Casos favorables. Y abajo los casos totales. Claro, está bien, los casos totales. Casos totales. Entonces, en el problema, si se lanzan los 5 dados, primero lo de abajo, ¿cuántos casos totales hay? Cada dado, ¿cuántas 6 a la quinta. probabilidades tiene? 6 a la quinta. Claro, 6. Cada uno tiene 6. Y como son 5, 6, 6. Y como son 5, sería 6 a la quinta. Entonces, lo de abajo, los casos totales serían 6 a la quinta. Entonces, solo nos falta calcular los casos favorables. Ya, ahora, los casos favorables, la suma de los 5 dados tiene que darnos 15, ¿no? Entonces, estos 5 dados se pueden escribir como A1 más A2 más A3 más A4 más A5 igual a 15. ¿Sí o no? ¿Está todo bien hasta ahí? Sale 1001 entre 6 a la quinta. 1001. A ver, Eduardo nos dice que sale. Los casos favorables son 1001, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, Eduardo. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O alguien también le ha salido 1001? 1001. Creo que es un poco. ¿Qué puede ser? Vamos a ver cuánto sale, a ver. Ya. Ahora, esto tiene. Pero como los A sub i son números de un dado, entonces los A sub i solo pueden estar entre 1, Adriano también le salió 1001, creo, entre 1 y 6, ¿sí o no? ¿Está bien hasta ahí? 905. A Edison le salió 905, hay dos respuestas distintas. Vamos a ver cuánto sale. Ya. Ya, ahora, como hemos dicho, los A sub i, como son dados, solo pueden estar entre el 1 y el 6. Pero esta forma de aquí nos parece un poco familiar, ¿sí o no? Porque se parece bastante al lema. Entonces, vamos a contar todos los casos en los que ocurre esto. Por el lema sería 15 menos 1 entre, como son 5, 5 menos 1. Ya. La cantidad de esto, por el lema, este número sería, a ver, 14 en 4 con 14. ¿Alguien que lo calcule? 14 en 4 es 14 por 13 por 12 por 11. 4, 1001. 3, 2. 1001. 1001, ¿seguro? Sí, 1001. 2, 7. Pero ahí tendríamos que restarle los casos en los cuales hay uno que vale 7, porque puede ser un 7 más 1 más 1 más 1. Claro, ahí está el punto. Entonces, 1001, nos hemos pasado los casos en la que al menos 1 es mayor o igual a 6, ¿sí o no? No, mayor o igual a 7, digo. ¿Está bien? Porque los casos en los que 1 es mayor o igual a 7 no cumplen. Porque no sería un lado del dado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos que restarle entonces los casos en la que algún ahí es al menos 7. Ya. Vamos a ver, ¿puede ocurrir que 2 a sub i sean a la vez mayores o iguales a 7? No, ¿sí o no? No puede Porque ocurrir. como son 3 más, 3 más, él es mayor o igual a 1, él es al menos 1, y él es al menos 1.
Entonces, la suma total sería 14, 15, 16, 17, al menos 17. No cumple. Entonces, con esto vemos que si hay uno que es mayor o igual a 7, es único, ¿sí o no? ¿Están todos de acuerdo ahí? Sí. Ceros, no. Sí. María Galvez dice que no. No, porque... Activa tu micrófono para que si quieren comunicarse más rápido. Ya, primero, ¿están todos de acuerdo en esto? Que si hay uno que es mayor o igual a 7, no puede haber dos, porque Sí. la suma se pasaría... ¿Alguien está hablando, creo? No escucho bien. No. Ya, con eso hemos visto que solo puede haber máximo un mayor o igual a 7, ¿sí no? Ya, entonces... ah, ya, entonces vamos a escoger ese mayor o igual a 7. Como son 5 números, A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Hay 5 formas de escoger ese valor que se ha pasado, ¿sí o no? Entonces, vamos a suponer que es cualquiera, el A sub 4, por ejemplo. Como L es menor o igual a 1, no, mayor o igual a 1, 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 y la suma es 15, entonces L es menor o igual a 4, 15, ¿cuánto sería? 11, ¿sí o no? Entonces vamos a considerar el número A de 4 menos 6. ¿Están todos de acuerdo ahí? Entonces A de 4 menos 6 cumple que es mayor o igual a 1, ya que ese valor lo escogimos porque era mayor o igual a 7, ¿sí o no? ¿Está bien ahí? ¿O alguien no...? Lo que hicimos fue escoger el mayor o igual a 7 y para darle forma al lema le disminuimos 6 para que sea mayor o igual a 1. ¿Está bien? Sí, todo bien. Ya, todo bien. Entonces, estos 6 números de aquí, estos 5 números de aquí, digo, cumplen que, como es el resto de 6, es el resto de 6, su suma sería 9. Estos 5 números de aquí cumplen que todos son mayores o iguales a 1 y que su suma es 9. Se parece bastante al lema, ¿sí o no? Entonces, por el lema, decimos que esto es, ¿cuánto sería? 9 menos 1 en 5 menos 1, que sería 8 en 4, que sería 8, 7, 6, 5, abajo 4, 3, 2, 1. 4 se va, 2, con el 70. ¿Está bien hasta aquí? Pero esto fue Sí. porque escogimos al A de 4, al A sub 4, que se miró a las 7. Lo mismo va a ocurrir si escogemos al A de 1, A sub 2, al A sub 3 y al A sub 5. Por 5. Claro, ¿sí, no? Entonces, la cantidad de casos que se restaría sería 70 por 5 veces. Porque esto puede ser cualquier A sub i, ¿sí, no? Entonces, los casos favorables... Bueno, no sería así porque en otro caso me daría una suma menor. ¿Por qué te daría...? A ver, explícate. Es que ahí lo que hicimos fue con, a ver, ¿Qué la verdad no parte? estoy seguro. A ver. Ah, sí, ya entendí, no. Me había confundido. ¿Está bien, entonces? Sí, está bien. Ya, si algún otro tiene alguna duda, que hable simplemente, o que escriba, no entiende esa parte, o algo. Y entonces los casos favorables serían los casos totales, ¿cuántos fueron? 1001. 1001, menos los casos que se pasaron, que sería 70 por 5. Esto nos da 350, 651, si no me equivoco. Entonces la probabilidad sería 651 entre
6 a la quinta. Lo pueden dejar expresado así porque no se necesita operar necesariamente 6 a la quinta, ¿se entiende? Ah, María Galvez dijo 651, está bien. ¿Lo hiciste de la misma forma? Am, María Galvez. Ya, creo que no quieren hablar. Sí, de la misma forma. Ya, está bien entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De qué? ¿No entiende alguna parte o quiere que alguna parte se vuelva a repetir? Todo claro. Ya, Eviden dice todo claro. A ver, Alonso, ¿Cuál? Carolina, Edison, Enrique, Felipe. ¿Todo ok? Sí, sí. Piero. Mm, ya, al parecer todos entendieron. Ya, vamos a continuar con el problema 3. A ver, aquí, problema 3. Ya, dice, cada uno de los vértices de un onágono regular es pintado de uno de los dos colores, rojo o azul. Probar que existen dos triángulos monocromáticos congruentes. Dos triángulos monocromáticos es que todos sus vértices Tienen un mismo son del color. mismo color. Claro, aquí dice, quiere decir que los colores de sus vértices son del mismo color. ¿Está bien? Ya, ¿alguien le salió? ¿O alguien tiene alguna idea de cómo se ve? A ver, son 9 puntos. ¿Cómo voy a representar 9? Ojalá me salga. 4, 5, 6, 7. No, no sé. 2, 4, 6, 8, 9. Ya, supongan que eso es una noun regular. Ah, con un problema. Ya, ya, esa es una noun regular. Prácticamente son 9 puntos simplemente en el plano. A ver, ¿qué me dice? Se pinta, cada uno de los vértices se pinta, o sea, cada uno de esos vértices se pinta de rojo o azul. Ya. Son 9 puntos. 9 puntos. Y dos colores. ¿Todos saben el principio de casillas? ¿Hay alguien que no sepa? Escriban sí. O si alguien no sabe, que escriba yo no sé para mencionarlo al menos. Ya, a ver, Alonso dice no lo sé. Sí, sí, conozco. Sí, sí, conozco. Alonso, y igual lo vamos a mencionar, ¿ya? O sea, Casilla dice, si hay n, porque le podemos ir a ver, n palomas, y se ponen en cada, ¿cómo se llama? Palomares, o donde se ponen palomas, pues, palomares le vamos a llamar. Principio que palomar, claro, así se llama. Entonces, hay un palomar que contiene al menos máximo entero de n entre k. No, ¿cómo es? Mínimo entero, ¿no? Al menos mínimo entero de n entre k. Sí, Palomas, mínimo entero. palomas. En este caso, el mínimo entero de 9 y 2 es 5. Entonces, por el principio de casilla, o palomar, como otros le dicen, hay un color que tiene al menos 5 puntos. O sea, hay al menos 5 puntos que tienen el mismo color. ¿Está bien hasta ahí? Me palteé con Sí, el nombre. ¿Qué? Ya, hay 5 puntos que tienen el mismo color. Vamos a suponer que son de color rojo, ¿ya? Entonces vamos a escoger esos puntos, pues. O sea, vamos a ver qué ocurre. Vamos a demostrar, de hecho, que en esos 5 puntos hay dos triángulos monocromáticos. ¿Están todos ahí? Sí. Ya. Para mostrar eso, vamos sí. a ver
todos los triángulos que se generan al escoger 3 puntos cualesquiera, ¿ya? Entonces, de los 5 puntos, al escoger 3, ¿de cuántas formas se puede hacer esto? Combinatoria de 5 en 3. Claro, combinatoria de 5 en 3. Es 5, 4, 3, 2, 1, 10, ¿no? 10. Ya. Entonces, hay 10 formas de escoger triángulos entre esos 5 puntos. ¿Está bien? Sí. Y ahora vamos a ver todas las posibilidades que puede ocurrir de esos 3 puntos. O sea, estas distancias, ¿qué pueden ser? Vamos a definir las distancias como las cantidades, o sea, no vamos a definir la distancia como la distancia en sí, sino la cantidad de puntitos que hay entre estos dos. Por ejemplo, entre estos dos puntos, la distancia va a ser 1. Cada una de estas distancias va a ser 1, mejor dicho. ¿Ya? ¿Está bien? Porque es más fácil considerarlo así. Por ejemplo, la distancia entre A y B, la distancia entre A y B, la vamos a llamar 2. La distancia entre A y C, por ejemplo, distancia entre A y C, va a ser 3. ¿No sería mejor llamarlo como letras? ¿Cómo que como letras? O sea, para así definir la suma. Ahora, primeramente, lo hacemos en punto de qué es lo que hay que definir. ¿Cómo? ¿Podrías repetir la última parte? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que definir? O sea, por ejemplo, para estos 2 puntos definimos la distancia entre estos 2 puntos como la ¿Ya? cantidad de estos puntos que hay en el medio más 1. Por ejemplo, la distancia de estos 2 puntos de A y se le llamamos M sería 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí, sí, Ya. Entonces, la distancia, por ejemplo, de aquí entre A y M es 4, entre M y, si llamamos N, ¿ya? Entre M y N es 2, y entre N y A es 3. ¿Está bien? Entonces, ese triángulo que vimos le podemos asignar el 1, 3, ¿cuánto era? No, era 4, 2 y 3, ¿sí o no? Era 4, 2 y 3. Pero un triángulo es congruente si lo ordenamos, o sea, si fuera 2, 3, 4, estos dos triángulos son congruentes. ¿Está bien ahí? O sea, ¿se dan cuenta por qué son congruentes? Creo que hay un tipo de congruencia que es lado, 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 ¿sí o no? Lado, lado, sí, lado, es congruente Sí. al lado, lado, lado. Entonces aquí 2 es congruente a 2, 3 es congruente a 3 y 4 es congruente a 4. Entonces los dos triángulos serían congruentes. Ya, ahora, ya. Entonces vamos a ver esto de cuántas posibilidades hay. Pero si se dan cuenta, esto es una terna ordenada. Ya, vamos a ver. Si el primer elemento es 1. Ah, ya, me olvidé decir otro dato. Es que la suma siempre es 9 si se dan cuenta. Porque el de aquí, el A, por ejemplo, para que dé una vuelta entera, tiene que recorrer los 9 lados del nonágono. Entonces sería 9. Entonces siempre la suma de las 3 distancias va a ser 9. ¿Está bien? Entonces, si él es 1, la suma de estos dos es 8. ¿De cuántas formas se puede coger 8? A ver, sería 1, 7, 2, 6, 3, 5 y 4, 4. Son 4 formas. Si el segundo es 2, entonces la suma de los dos siguientes tiene que ser 7. Puede ser 2, 5, 3, 4, solo 2, No, ¿no? 6. Ya, pero si el tercero es 3, no, no es 4, sí. Puede ser 3, 3, 3. Por último, ¿sí o no? ¿Está bien? Para que la suma sea... Claro, son 7 casos. ¿Está bien ahí? ¿Hasta ahí? ¿Todos entendieron hasta esa parte? Sí. Ya. Entonces, con esto hemos visto que hay 7 posibles formas de triángulo. De triángulo. Pero, ¿cuántos triángulos formaban? 10. Entonces, por casillas,
va a haber dos triángulos cuya terna ordenada sea la misma. O sea, tengo una terna que sea ABC y el otro que sea ABC. Y como vimos, por semejanza de lado, 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 es semejante a un triángulo de lado, 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 estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Congruentes, no semejantes. Congruentes. Por lo cual estaría demostrado. ¿Todos entendieron la solución o alguien no entendió alguna parte? Escriban, no entendí o sí. A ver, vamos a preguntarlo por medio. Evi, ¿entendiste? Sí. Adriano. Adriano sí, Eduardo dice que sí, Alonso, Carolina, Dan, que no ha hablado, creo. Eduardo, Enrique, a ver, Enrique. Fer, Josué, Juan Daniel, nivel 2. ¿Todos entendieron? No mucho, a ver. Piero dice que no entendió. ¿Qué parte no entendiste también, Piero? Para volver a repetirlo. La última. O sea, espera, de esta parte de por qué hay 7 posibles de las casillas. ¿Qué parte exactamente? O sea, de por qué hay dos triángulos congruentes. La última parte, ya, esta parte de aquí, esta de aquí. A ver, pon 3. Este llámale 2. Y este le llama 1. ¿Qué parte no entiendes? Hay 10 triángulos y 7 casos. Ya, o sea, ¿entendiste por qué hay 10 triángulos y por qué hay 7 casos? Ya. Ya, pues, entonces, por casillas va a haber dos triángulos que tienen esta misma terna ordenada, porque solo podían haber 7 distintas ternas, ¿sí o no? ¿Está bien hasta ahí? Es por casillas. ¿Puedes activar tu micrófono mejor para hablar? Así. Am, ¿Alguien más no entendió? ¿O todos los demás entendieron? ¿A quién no habla? Juan Daniel. Puso que sí, ¿no? Josué Arcana. Sí, ¿no? Ya, entonces, esa última parte, por las casillas, hay dos que tienen esta misma terna ordenada. Y como son una misma terna ordenada, o sea, él es A, él es otro punto, él es A, luego él se mueve B, entonces él también se mueve B, y él C, y él C. Entonces, esta distancia 1 es igual a esta distancia 1, esta distancia 2 es igual a esta distancia 2, y esta distancia 3 es igual a esta distancia 3. Y por congruencia de lado, 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 de 1 de 1, de 2 de 2, de 3 de 3, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Está bien? Piero, ya lo entendí. Ya en caso de que no entiendas, igual, está bien que pregunten, en caso de que no entiendan algo. Y entonces todos entendieron, ahora sí. Ya que nadie dice nada, supongo que sí. ¿A quién no respondió eso ahorita? Felipe, sí. Mario Gilbono, ¿entendiste? No ha escrito, creo, ¿no? Así entendí, pero tengo una duda en una parte. ¿Qué ¿Por parte? qué D1 más D2 más D3 es igual a 9? Allá. Porque si te das cuenta, el A, para recorrer AM, va a una distancia 1, ¿sí o no? Del M al N es una distancia 2 y del N al A es una distancia 3. Entonces, entre los tres están recorriendo toda una vuelta desde el inicio de A hasta el fin de A. ¿Está bien? A ver,
más o menos, como sea, con D1, ¿a qué se está refiriendo? A la distancia entre el primero y este de aquí. Es una distancia un poco difícil porque es una distancia en sentido horario. Por ejemplo, si O tengo, los puntos, o sea, se refiere a los puntos que hay en el medio. claro, los puntos más uno. O sea, Ah, más entre 1. A y M hay 3 puntos más uno, entonces la distancia entre A y M es 4. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí, Ya, entonces, ahora sí, ¿entiendes por qué la suma de todos es 9 de los 3 lados? sí, Ya, entonces, estaría bien entonces, ¿no? ¿Entendiste todo? sí. Gracias. Ya. Ya, a ver, vamos a continuar con el problema 4. ¿Está? 4. Dice, sea una secuencia creciente, 1, 3, 4, 9, 10, así, que consiste de todos los enteros positivos, las cuales son sumas de distintas potencias de 3. Por ejemplo, el 10 es 1 más 9, pero el 2 no está, ya que es 1 más 1 y son dos potencias de 3 iguales. Y no puede haber dos potencias iguales, por el 1 y el 1. Entonces te piden hallar el término 20, en general el término enésimo de la secuencia. Ya, a ver. Problema 4. Profe, ¿No? ¿Sí? ¿Alguien estuvo hablando? ¿Alguien quería preguntar algo? yo no entiendo el enunciado. Ya, a ver. Por ejemplo, los números que son es 1. O sea, solo puedes usar una vez el 1, el 3, el 9, así. O sea, un número que puedes escoger puede ser el 1 más 3 más el 27, el 3 más 9, o el 9 solo, o el 9 más 27. ¿Entiendes? Pero no puedes escoger 2 veces el mismo número. O sea, 3 más 3, Profe, o 1 más 1. entonces, potencia de 3 y sus sumas. Claro, o sea, por ejemplo, si escojo el 1, 3, 27, la suma sería 31. Entonces, el 31 está en la secuencia. El 3 y el 9, el 12 está en la secuencia. El 9 solo, el 36. Por ejemplo, el 3 más 3 no está en la secuencia porque es 6. El 6 no está en la secuencia. El 1 más 1, el 2. El 2 tampoco está en la secuencia. ¿Entendieron? Cualquier potencia de 3. La secuencia es infinita. En la sucesión también pueden estar las potencias. Sí, claro, porque una potencia, por ejemplo, 9 es 9, pues, es la suma de potencias de 3 de un número nomás. ¿Está bien? Por eso que está el 3, el 9. Por ejemplo, el 4 es 1 más 3. El 10 es 1 más 9. ¿Qué sería? El 11. El 11 sí, a ver. No, el 11 no se puede, pues, porque es 1 más 1 más 9. El 12, 12 sí. El 11 no, el 12 sí, porque es 3 más 9. El 13 también, 1 más 3. Ya. ¿Todos entendieron la pregunta? La sucesión también pueden estar las potencias. Ah, ya. Ya, ¿alguien tiene alguna idea? Porque la solución de este problema es bien bonita, la verdad. ¿Alguien, o sea, tiene alguna pequeña idea o algo que se le pueda ocurrir? ¿Nadie? Profesor, una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Se pueden utilizar los números más, pues, por ejemplo, se pueden utilizar 3 números? Sí, sí, o sea, puede ser, como aquí vimos, 1 más 3 más 27 es 31. Lo que no puede es, no debe haber dos números repetidos. Por ejemplo, 1 más 27 no está pues, en la secuencia. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya, entonces, ¿todos entendieron la pregunta? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo puede salir? Ya, a ver, utilizando las potencias de 3 en orden no pasan sumando todo así. Utilizando las potencias de 3 en orden no pasan sumando todas en la siguiente. Buena observación, ¿no? Por ejemplo, el 1 más 3 más 9
Si lo sumo, no pasan al 27. Si sumo, no pasan al 81. ¿Eso es a lo que te refieres, no, Enrique? Ya, pero hay una idea un poco más interesante en el problema. ¿Cuáles eran los números? 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13. 9, 10, 12, 13. Vamos a expresarlos en base 3. Esa es una idea que sí me sorprendió la primera vez que la escuché, pero esa no es muy buena idea. A ver, ¿qué ocurre cuando expreso los números en base 3? ¿El 1 qué es? 1. No, lo 1. El El 1, 3, 1, el 3, 10, 1, 0 en base 3, 3. 10, 1, 0, 1, 1 en base 3. ¿El 9 1, qué es? 1, 0, 0 en 2, base 3. 0, 0. 1, 0, 1 en base 3. 1, 0. 1, 1, 0 en base 3. ¿Está bien? El 10 es 9 más 1, ¿sí o no? 12 es Sí. 9 más 3. El 13 es 1, 1, 1, 1. 1 en base 3, ¿está bien? 9 más 3, ya. ¿Y ahora Profesor, qué se dan cuenta de esta secuencia de números? Si los expreso en base 2, estos de aquí, ¿qué son? El 1 es 1, el 10, ¿cuánto es en base 2? 2, 1, 1, ¿cuánto es en base 2? 3. Claro, todos están formados por unos y ceros. El 1, 0, 0 es 4, 5, 6, 7, y entonces estos números en base 2 van a ir así aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número, cualquier número que queramos. ¿Esto por qué se debe? Porque estos números, al ser solamente una sumatoria de potencias de 3 distintas, al expresarlos en base 3, María Galvez dice que sale 90. Y ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Como son números de potencias de 3 distintas, entonces al expresarlos en base 3, no puede haber ningún 2, ¿sí o no? Porque si hubiera un 2, significa que es 3 a la L, 3 a la A, más 3 a la A. Y hay dos potencias iguales, lo cual no cumple. Entonces no puede haber un 2 en esta secuencia. De aquí, en esta secuencia. S vamos a llamar. En S no puede haber un 2. Entonces, todo lo que puede haber son unos y ceros. Y nos damos cuenta que la secuencia de aquí es creciente. Entonces, al expresarlo en base 3, es creciente. Y que cualquier sucesión de unos y ceros, 1, 0, 0, 0, 1, en base 3, es una sumatoria de potencias de 3, en la que no hay dos potencias de 3 que aparecen dos veces. Entonces, con esto nos damos cuenta que todos los números formados por unos y ceros van a aparecer en esta secuencia. Y eso, mágicamente, ¿qué es? Todos los números en base 2. Entonces, va a aparecer el 1, el 2, el 3, así hasta el 7. Como queremos el número 20, ¿el 20 cómo es? A ver, es 16 más 4, creo que es así, ¿no? ¿Está bien? Si me equivoco, a ver, es 1, 2, 4, 8, 16. Sí, está bien, ¿sí, no? Entonces, esto al expresarlo en base 3, nos queda un 0, 1, 2, 3, 4, 3 a la cuarta, más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 90. Y entonces, lo mismo se puede generalizar para un n, lo conviertes a base 2, y esto lo expresas en base 3. Y esto te sale la respuesta. ¿Está bien? Esa es una muy bonita idea que también me sorprendió, como les dije. Y sí sirve para varios problemas, o sea, expresarlo en una base y te das cuenta que se forma algo, o sea, por ejemplo aquí, que se forman los números en base 2 consecutivos, algo así. ¿Por qué no puede haber 2? Ya, a ver, ya vamos a verlo aquí. A ver, si un número lo expresamos en base 3 y nos da un 2, entonces, por ejemplo, supongamos que es la posición A, ¿ya? En base 3, esto significa
que el n necesariamente tiene que haber 2, 3 a la a. ¿Está bien? A ver, ¿cómo se puede? O sea, algunos se pueden preguntar por qué el 3 a la a no se puede expresar de la forma 3 a la menos 1 más 3 a la menos 1 más 3 a la menos 1. ¿Se han preguntado esto? Porque si se dan cuenta, la cantidad de números iguales aumenta aquí. Por ejemplo, si aquí había 2 números iguales, al expresarlo de esta forma, ahora hay 3 números iguales. Entonces, al ir expresándolos para abajo, así más, la cantidad de números iguales va a aumentar. Claro, las potencias no pueden repetirse. Por eso es que no puede haber un 2 al expresarlo en base 3, pues. ¿Está bien hasta ahí? ¿Todos entendieron? ¿O alguien no? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Todo claro. Ya, a ver, hay uno ya. No, Adriano, ninguna. Carolina, Evident, Enrique, Todo claro. Josué, María, Piero. L- Todo claro, todo claro. Ya, creo que sí, se entendió, ¿no? Y ahora vamos a continuar con la pregunta 5. Determine de cuántas formas se pueden escoger dos subconjuntos disjuntos del conjunto 1, 2 hasta el n. Ya ver, problema 5. Problema 5. Ya, vamos a hacer problemas Profesor, pequeños, por ejemplo. ¿Sí? ¿importa el orden de los dos conjuntos? A ver, o sea, si un conjunto, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería? A ver. No, no importa el orden. O sea, si un conjunto es A y el otro es B, es igual al escoger el conjunto B y el conjunto A. ¿Está bien? ¿Quién Sí. pregunta eso? Ya, está bien. Ya, entonces vamos a ver, por ejemplo, para uno, el conjunto uno. ¿De cuántas formas puedo escoger dos conjuntos disjuntos? Puede ser dos nulos, puede ser un nulo y un uno. ¿Qué más puede ser? Nada más, ¿sí o no? Entonces hay dos formas. Coinciden. Sí, sí. Está bien. Ya, a ver, si fuera dos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien tiene Profesor, alguna? pero nulo no son el mismo. ¿Cómo que nulo? O sea, nulo es un subconjunto. Esta pareja de subconjuntos, nulo, nulo, sí, el nulo no se pone entre llaves. El O nulo, sea, bueno, eso no sé, la verdad. ¿De verdad no se pone entre llaves? Creo que se o pone, sea, o sea, dos corchetes nomás y eso representa nulo, ¿no? ¿Está bien? o sea, el nulo Ya. o sea, el nulo y nulo es el mismo conjunto, pero al no tener elementos en común, entonces se consideran conjuntos disjuntos. A ver, dos conjuntos disjuntos es cuando su intersección es nula. ¿Está bien? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, nulo intersectado con nulo, ¿qué es? Nulo. Nulo. Entonces, el nulo es disjunto del nulo. ¿Está bien? Porque a ver, el nulo es disjunto de cualquier otro conjunto A. Porque el nulo es disjunto de cualquier otro conjunto. Entonces, el nulo y el nulo también son disjuntos. O considérenlo así, por ejemplo. A ver. Sí, porque no tienen elementos comunes. Claro, porque un nulo no tiene elemento común con otro subconjunto nulo. Veamos para el 2, por ejemplo. Si uno es nulo,
El otro que puede ser nulo, puede tener el 1, puede tener el 2, puede tener el 1, 2. Ya, luego, si uno es 1, el otro puede ser, si es nulo, ya lo consideramos aquí, esta pareja. Entonces puede ser 1, 2. Si el segundo es 2, puede ser 1, que ya lo vimos acá, nulo, que ya lo vimos acá, y el último que sería 1, 2, que lo único que puede ser nulo, nulo, que ya lo contamos aquí también, entonces no lo contamos de nuevo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, pero ahora, para un n general, ¿cómo sería? Vamos a ver por un n general. Tenemos el 1, el 2, así hasta el n. Vamos a llamar a los dos subconjuntos A y B. ¿Está bien? Entonces, como son disjuntos, vamos a hacer cualquier elemento vamos a tomar, el I. El I puede pertenecer a A y no pertenecer a B, así. Puede no pertenecer a A y, y pertenecer a B. Puede no pertenecer a ninguno. Puede pertenecer a ambos, ¿sí o no? Estas son las 4 posibilidades que puede ocurrir si tomamos un elemento cualquiera. Pero en este último caso nos damos cuenta que si el I pertenece al A y el I pertenece al B, entonces A intersectado B tiene como elemento, uno de los elementos sería el I. El I. Y esto ya no sería vacío. Entonces el A y el B ya no serían disjuntos. Entonces este caso no puede ocurrir. Entonces solo puede ocurrir cualquiera de estos 3 casos. Que el I pertenezca al A solito, que el I pertenezca al B solito, Me puse a llorar porque, o sea, o que el I no pertenezca a ninguno. ¿Está bien? Entonces, si vemos eso para cada elemento, o sea, para el 1, para el 2, así hasta para el n, cada uno de estos tiene 3 posibilidades. 3 posibilidades. 3 posibilidades. ¿Está bien? Aquí vimos las 3 posibilidades. Que pertenezca a uno, al otro o a ninguno. Entonces, hasta ahorita la cantidad total es, por producto, sería 3 al n. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos a ver, nos damos cuenta que al contar de esta forma, los conjuntos se repiten. O sea, si contamos A y B, se repite porque hemos contado el B y el A también. ¿Entienden por qué se repiten los conjuntos? Porque, por ejemplo, aquí aquí hay un IJ y aquí hay un K, por ejemplo. Entonces, esto ocurrió cuando el I pertenece a A, el J pertenece a A y el K pertenece a B. Y si escogemos así, I, J, K, esto se escogió cuando el I pertenece al B, el J pertenece al B y el K pertenece al A. O sea, esto lo hemos contado como distintos. Distintos. Pero realmente son iguales, porque un subconjunto es de IJ y el otro es de K. Y aquí también, uno es de IJ y el otro es de K. Entonces, vamos a ver cuántos se repiten, ¿ya? Como vimos, siempre hay el nulo, nulo. Nulo, nulo. ¿Está bien? Entonces, si le quitamos esto de aquí... Claro, si le quitamos esto de aquí, nos quedarían 3 al n-1 posibles formas. Y nos damos cuenta que cada una tiene como su opuesta, o sea, se empareja con otra, o sea, se empareja con como esto de aquí, como esto de aquí. Nos damos cuenta por qué cada uno se empareja así, o sea, si en un lado, de estos 3 n-1 no me estamos hablando, se puede emparejar de 2 en 2. Y estos dos van a ser iguales.
porque uno es al escoger AB y el otro es al escoger BA. Lo mismo para este. Uno se escogió el AB y el otro se escogió el BA. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de distintos sería 3 a la n menos 1 entre 2. Y tendríamos que sumarle este caso, en la que los dos subconjuntos son vacíos. Entonces, esta sería la respuesta. No. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver ya. Para n1 sería 3 a la 1 menos 1, 2 entre 2, más 1, 2. Para 1 salía 2. Claro, para 1 salía 2. Para 2 sería 3 a la 2 menos 1, entre 2, 9, 8, 4, más 1, 5. ¿Está bien? ¿Por qué el primero le restó 1? Ah, porque le restamos este caso en la que es nulo y nulo. O sea, si le restamos el nulo y nulo, entonces los demás se pueden emparejar por su... O sea, si se contó el conjunto AB, entonces también se contó el subconjunto BA. Entonces cada uno se puede emparejar de 2. Y esto en realidad, o sea, estos dos, en realidad solo se debería contar una vez. Entonces de esos 3 al n menos 1, solo se debe contar la mitad. ¿Está bien? Esto lo separamos porque en realidad, si esto lo volvemos al revés, son iguales, o sea, no puedes voltearlos. Por eso se le resta. Por conveniencia, claro, porque siempre hay que separar los casos en los que son un poco ambiguos. Por ejemplo, ¿en qué otro problema separamos? Creo que en ningún otro problema separamos. Ya, no importa. ¿Pero entendieron esta solución o alguien no entendió? Todo claro. Ya, Brian, todo claro. Juan Daniel, Mario, Felipe, Evident, Enrique, Dan, Carolina, Adriana. Claro. Ya, en todo claro. ¿Los demás? Todo claro. Todo claro. Alicia. Sí, claro todo. Sí. A ver, ¿quién más está? Sí. Ya creo que se ha entendido, ¿no? Todo claro. Si alguien no ha entendido, que lo diga nomás simplemente, o sea, no hay problema. Por volver a explicarlo más bien. Ya, entonces vamos a continuar con el siguiente problema. A ver. Dice, sea n igual a... ¿Cuántos ceros tiene? 2, 3, 4, 7. Entonces sea n igual a 10 a la 7. Ese es el problema, es problema 6. Problema 6. Sea n igual a 10 a la 7. Sale 225. A ver, ¿quién? A ver, y hay una respuesta. Alguien dice que sale 225, ¿no? Sí. Ya. Espera. 224. Y a ver, otro dice que sale 224. 224. 225 no, porque piden los divisores menores. Ya, cambia su respuesta Alonso por 224, ¿no? Espera. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuántos divisores de n cuadrado? De n cuadrado son menores a n. Y entonces vamos a ver los divisores de n cuadrado, ¿ya? N cuadrado. 1 es divisor de todos, así que el 1 siempre va a estar. Luego, ¿qué otro divisor fácilmente nos damos cuenta? El n es un divisor de n cuadrado, sino porque el n cuadrado es igual a n por n. Entonces, el n también está entre sus divisores. ¿Y cuál es el último divisor claro? Es el n cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una biyección entre cualquier elemento de aquí, de esta parte de aquí, y un elemento de la parte de aquí.
O sea, si aquí hay un A, un elemento, que es un divisor que es menor a n, entonces hay otro divisor que es exactamente el n cuadrado entre A, que es mayor a n. A ver, ¿por qué sería? Porque exactamente, claro, el n cuadrado es A por n cuadrado entre A. Y los dos son enteros, pertenecen a enteros. Y si el A es menor a n, el A es menor a n, entonces el n cuadrado entre A sería mayor a n cuadrado entre n, y esto es n. Entonces n cuadrado entre A sería mayor a n. Entonces, con esto vemos una biyección entre cualquier elemento de aquí y cualquier elemento de aquí. Entonces, con esto podemos decir claramente que la cantidad de elementos de esta mitad es igual a la cantidad de elementos de esta mitad. ¿Está bien? Y como queremos la cantidad de divisores menores estrictos a n, entonces queremos esta cantidad A, le vamos a llamar, ¿ya? Queremos A, pero como nos dimos cuenta que hay una biyección entre esta y en cualquier biyección la cantidad de elementos del inicio es igual a la cantidad de elementos de llegada, entonces aquí también habría A elementos. ¿Está bien? No se te escucha muy bien. Todo C. No se te... Ya bueno. Entonces el n cuadrado, la cantidad de sus divisores sería 112. Ya vamos a ver. Sería 2a más 1, ¿sí o no? 2a más 1. Donde a es el valor que queremos, que no sabemos. Ahora vamos a ver cuántos divisores tiene n cuadrado. Como n es 10 a la 7, n al cuadrado sería 10 a la 14. Y ahora 10 a la 14, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, no, 2 a la 14 por 5 a la 14. Como todos sabemos, la cantidad de divisores de él sería 15 por 15. ¿Cuánto es 15 por 15? 225. Como vimos que acá, que era 2a más 1, entonces sería 2a más 1. Entonces, esperen, ¿cuánto sería a? Como María lo dijo, sería 112. O sea, la cantidad de divisores de n cuadrado, que son menores a n, es 112. ¿Está bien? ¿Todos entendieron? Escriban sí. No quiero preguntar. A ver, Alonso dice que Sí, sí. lo entendí. Sí, Enrique, Adriano. Sí. Ya está bien, sí. Ya, está bien. Bueno, no es un problema tan complicado que digamos. ¿Alguien le salió? O sea, ¿se dio cuenta de eso? Alguien que siga yo al menos. Ya, bueno, seguiremos con este problema. Bueno, está bien que se den cuenta de ese tipo de cosas. Ya, bueno, seguimos con el siguiente problema, ¿ya? Este problema es una modificación del, de- del, del lema que vimos anteriormente. Encuentre la cantidad de cauplas x1, x2 hasta xk de enteros positivos tales que la suma de todos sus valores sea menor o igual a n. O sea, ya, a ver, problema. ¿Qué número de problema es? No. 7. Se parece bastante al lema, ¿sí o no? Pero ahora es x1 más x2 más xn, no, más xk, ¿no? Más xk menor o igual a n. Vamos a hacerlo de dos formas, ¿ya? La primera forma, que es la más simple, sería ver todos los casos, o sea, cuando x1 más x2 hasta más xn es n, cuando es n menos 1, cuando es n menos 1, digo, n menos 1, cuando es n menos 2, así hasta el último. Entonces, ¿esto cuánto sería? Este es xk.
Ya, esto sería n menos 1 en k menos 1. Este sería n menos 2 en k menos 2. Este sería n menos 3 en k menos 3. Nos damos cuenta que esto va bajando hasta que llega al último. En k menos 1, digo, k menos 1. Ok. K menos 1, K menos 1. Todo esto es por el lema, ¿sí, no? Todos se dan cuenta que es igual al lema, o sea, k números enteros positivos, como son enteros positivos, entonces son mayores o iguales a 1 y se suma n. Es, es lo mismo que el lema, entonces por el lema sería n menos 1 en k menos 1. El de aquí es lo mismo también, sería n menos 2 en k menos 1, así, hasta que el último sería k menos 1 en k menos 1. Porque si va bajando, ya no existe la combinatoria, sino es 0 técnicamente. Y entonces tenemos que sumar todos estos, que hay una prueba por inducción, si mal no recuerdo. Esto es n en k. Claro, es n en k. N más 1 en k. No, n en k está bien, está bien. Vamos a probarlo por inducción, ¿ya? Claro, vamos a probarlo por inducción. Primero vemos para n, cuando n es igual a k. Ya, entonces, esta sumatoria va desde k menos 1 hasta, cuando el n es k, este último sería k menos 1. O sea, solo es un elemento, solo es un elemento. Cuando n es igual a k, este es solo un elemento que es igual a k en k. Esto es 1 y esto es 1. Entonces cumple. Luego, supongamos que cumple por un n. Entonces, si cumple por un n, estamos diciendo esto. Que k menos 1 en k menos 1 más, así hasta más n menos 2 en k menos 1 más n menos 1 en k menos 1 es n en k. Otra forma es igual a n menos y más 1, donde y es entero positivo. ¿A qué te refieres con igualarlo? Claro, claro, esa va a ser la segunda forma en la que vamos a hacer, que vamos a ver. Primero vamos a ver esta forma. Creo que esta es la primera forma que se te puede ocurrir. En cambio, el otro es cuando te pones a pensar un poco más. Ya vamos a continuar esta forma, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esto cumple. Esta es nuestra hipótesis. Ahora queremos probar para el n más 1. Para el n más 1 sería k menos 1, lo mismo. Más así, pero hasta n menos 1 en k menos 1 más n en k menos 1. Ya, pero esto por inducción, ¿cuánto es? N en k. Ahora, hay una suma que dice, claro, que es n en k más n en k menos 1 es exactamente lo que queremos. N más 1 en k. En k más 1, en k menos 1. ¿Está bien esto? No me convence, ¿no? A ver, en n menos 1, k menos 1. No, n más 1 en k, n más 1 en k. Me equivoqué. Ya, ahora sí está bien. ¿Todos saben por qué cumple esto? Lo podemos poner como lema. O sea, lema n en k más n en k menos 1 es igual a n más 1 en k. ¿Todos saben esto? ¿Por qué este lema cumple? ¿O alguien quiere que lo demuestre? O sea, no, o sea, ¿quieres que lo demuestre entonces? Ah, no, lo sé. ¿Alguien que no lo sepa? Ah, no lo sé. Ya, propiedad combinatoria. Sí, o sea, se puede resolver escribiendo todo con factorial, o hay una forma más bonita de resolverlo. Profesor, ¿lo puede demostrar? Sí, lo vamos a probar ahora. ¿Ya? Ya. ¿Qué significa n más 1 en k? Que tenemos n más 1 objetos y queremos coger k, ¿sí o no? ¿Está bien? A ver.
Ya, son n más 1 objetos y queremos escoger k. Entonces, nos concentramos en el primer elemento. Tiene dos casos. Si fue escogido, entonces, esto quiere decir que de los n restantes, escogeríamos uno menos, ¿sí o no? K menos 1. ¿Eso de cuántas formas se puede hacer? De n en k menos 1. Más, segundo caso, si este elemento de aquí no fue tomado. Si no fue tomado, entonces de los n restantes, ¿cuántos faltan escoger? K. Esto se puede hacer de n en k. Entonces con esto hemos probado que n más 1 en k es n en k menos 1 más n en k. ¿Está bien? ¿Entendieron esta solución? Es una solución bonita, la verdad. Elegir la forma factorial y multiplicar y dividir. Bueno, esa es la idea. ¿Se puede poner todo en función de factorial? Sí, pero, o sea, es un poco operativo. O sea, ya si quieres lo puedes poner. Sería n factorial entre k factorial y n menos k factorial. Más, así. Y operando sale, ¿sí, no? O sea, supongo que lo has hecho. Operando, o sea, algunas operaciones sale. Pero esta es otra idea de cómo resolver esto. O sea, esta es otra idea. Otra idea. ¿Está bien? ¿Alguien me entendió por qué esto cumple? ¿O todos entendieron? Todo claro. Ya, todo claro. Alicia, Carolina, Edison, Enrique, Fer. Sí, Piero. A ver, Carolina, ¿entendiste esto? ¿Quién más? Alonso, ¿lo entendiste? Así me dijo que sí, ¿no? Ya, está bien. Ya, entonces vamos a usar este lema. Ya, entonces con este lema concluye recién nuestra inducción. Nuestra inducción era, ¿qué era nuestra inducción? Era la respuesta, ¿ves? O sea, era probar que esto cumple, que la suma de k menos 1 en k menos 1, así es, hasta n menos 1 en k menos 1 es n entre k. Entonces, con este sería probado que la respuesta es n en k. ¿Está bien? Pero ahora vamos a hacer otra solución. Vamos a poner otra solución. Ya. A ver, ¿cómo era? Eran números, ¿sí, no? X1 más X2 hasta más XK. De tal forma que su suma sea menor o igual a n. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos nosotros es escoger definimos el xk más 1 como n menos x1 más x2 más así hasta más xk. Entonces este elemento puede ser mayor o igual a 0, ¿sí o no? Pero vamos a hacer un artificio. Vamos a sumarle 1 para que el xk más 1 sea mayor o igual a 1. ¿Con esto qué conseguimos? Que el xk más 1 sea mayor o igual a 1. Ya, entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que x1 más x2 más xk más 1 sería lo mismo que el pasarlo para allá, sería igual a n más 1. ¿Está bien? Entonces, el problema se transforma, o sea, el problema es el mismo, escoger x1, x2 hasta xk, de tal forma que esto cumpla. O sea, hay una biyección en escoger x1 hasta xk, en escoger x1 hasta xk más 1, de tal forma que su suma sea n más 1. ¿Todos entienden por qué hay una biyección? O sea, ¿por qué es la misma cantidad? ¿O alguien no entiende muy bien? Todo claro. Ya, todo claro. No, a ver. Ah, a ver, por ejemplo, vamos a coger números pequeños, ¿ya? X1 más, vamos que X1 más X2 es menor o igual a 5, ¿ya? Y entonces definimos un X3 que sea 5 menos X1 menos X2 más 1. Que técnicamente 6 menos X1 menos X2 menos X2.
Entonces, con esto hemos conseguido que x1 más x2 más 6 menos x1 menos x2 sea 6. Nos damos cuenta que estos tres valores son mayores o iguales a 1. Entonces, cualquier terna que escojamos aquí, A, B y C, de tal forma que todos sean mayores o iguales a 1, cumplen que A más B es menor o igual a 5. Entonces nos damos cuenta que cualquier terna cumple esto. Y que cualquier, mejor x1, no está bien A más B, y que cualquier A más B existe A, B y C. ¿Entiendes? Entonces, eso significa que hay una biyección. Si A incluye a B y B incluye a A, entonces A es igual a B. La cantidad de elementos de A es igual a la cantidad de elementos de B. Qué belleza, dice alguien. Ah, María, ¿entendiste un poco mejor esto o lo explico un poco mejor? Mm, sí, o sea, sí lo entendiste. Sí, ya. Ya, entonces, con esto que vimos, ya, con esto vimos que escoger esto es lo mismo que escoger K más un números, donde todos son mayores o iguales a 1, x, y es mayor o igual a 1, tal que su suma es n más 1. Entonces, esto es el lema, ¿sí o no? Todos son mayores o iguales a 1, son varios elementos, su suma es un natural. Entonces, con esto, la cantidad, la respuesta, vamos a poner la respuesta, sería igual a el menos 1, n entre el menos 1, la cantidad menos 1, k. Entonces, con esto vimos que la respuesta es n entre k, que fue la misma que nos salió por el otro método. ¿Está bien? ¿Alguien lo entendió? Ahora respondan. Todo claro. Ya, todo claro. Adriano, Evident, Alicia, Virginia, Dan, Edison, Fer. Adrián dice que sí. Nivel 2. Todo bien. Ya, todo bien. Ya creo que sí se entendió, ¿no? Todo ok, dicen sí. Ya. Pero vamos a ver el lema 8, creo que estamos juntos. Ya, el 8 es. Ya vamos a ver el 8. Probar que para todo conjunto S, la cantidad de subconjuntos S con un número par de elementos es igual a la cantidad de subconjuntos de S con una cantidad impar de elementos. Problema 8. Ya. Entonces, ese es. Vamos a decir que tiene n elementos, ¿ya? N elementos. Eso nos dicen, creo, ¿no? No, no. Vamos a suponer que ese tiene elementos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos son los subconjuntos? Vamos a ir, aquí van a ser los subconjuntos con cantidad impar y con la cantidad impar. No dice impar. Impar. Entonces, los de la cantidad par, ¿cuántos puede ser? Puede ser que tenga 0 elementos, 2 elementos, 4 elementos, así, y hasta el último. Si tienen 0 elementos, es n en 0. Tiene 2 elementos, es n en 2. Si tiene 4 elementos, n en 4. ¿Está bien hasta ahí? Y lo mismo para los impares, sería 1, puede tener un elemento, 3 elementos, 5, así, hasta que se acabe. Entonces, este sería n en 1, n en 2, n en 3, digo, n en 5, y así hasta que se acabe. Entonces, lo que nos dice probar es probar que n en 2, n en 0, más n en 2, más n en 4,
Claro, binomio de Newton, ya alguien lo dijo. Es igual a n en 1 más n en 3 más, así hasta que se acabe. Pero vamos a recordar el binomio de Newton, ¿ya? Binomio. El binomio que nos decía que a más b a la n es sumatoria, sumatoria desde igual a 1, no, desde igual a 0 hasta n, de combinatoria de n en i, de a a la i, por b a la n menos i. Ya, Piero nos dice que desarrollemos el 1 menos 1. A ver, vemos qué ocurre cuando desarrollamos 1 menos 1. 1 menos 1 a la n es sumatoria de n desde igual a 0 de n en i, de L va a ser a y b va a ser menos 1, porque es a más b. ¿Está bien? Entonces sería a 1 a la i por menos 1 al n menos i. Ahora vamos a expresarlo esto desde el i0, ¿ah? A ver, si es 0, vamos a expresarlo, ¿ya? Si el i es 0, sería n en 0 por... Esto siempre es 1. El 1 a la i siempre es 1, entonces lo vamos a cancelar. Menos 1 a la... Vamos a hacer algo para que no nos confundamos tanto, ¿ya? Es lo mismo al final. O sea, es menos 1 a la i por 1 a la n menos i. Entonces, esto lo vamos a cancelar. Y entonces, cuando el i es 0, sería n en 0 por menos 1 a la 0. ¿Cuánto es menos 1 a la 0? Cualquier elemento distinto a 0 elevado a la 0 es 1. Entonces, menos 1 a la 0 sería 1. Entonces, n a la 0. Más, esto es cuando i es 0. Cuando i es 1, ¿qué ocurre? Sería n en 1 por menos 1 a la 1, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces se queda en menos 1. Cuando i es 2, ¿qué ocurre? Más n en 2 por menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Entonces queda ahí nomás. Más, cuando i es 3, ¿qué ocurre? N en 3 por menos 1 a la 3, ¿cuánto es? Menos 1, si no. Cuando son pares no se multiplica por nada y cuando son impares se le multiplica por menos 1. Sí, está bien. Por menos 1, así. Y esto va a ocurrir hasta que se acabe, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Ya. Pero ¿cuánto es 1 menos 1 a la n? ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Y a la n, 0. Entonces esto es 0. Entonces vamos a pasarle todos los elementos impares para la izquierda. Y se cumple lo mismo. Claro, diría, justo lo que queremos. N en 1 más n en 3 más. Así es igual a n en 0 más n en 2 más n en 4, así hasta más el último. ¿Está bien? ¿Todos entendieron esta solución? ¿O a alguien no le quedó claro? Sí, profesor, claro. ¿Todos saben el símbolo de sumatoria? Sí. Y a ver, si alguien no conoce el símbolo de sumatoria. O sea, es como reemplazar desde I0, I1, I2, así hasta IN y sumarlos simplemente. Ya, entonces, creo que sí lo conozco, dice. Ya, está bien, sí, es muy útil usarlo para no escribir todos los elementos. Es más fácil usar la sumatoria. Entonces, ¿cómo estamos probando esto? Hay otra solución que es un poco más bonita, que usa recurrencia. Vamos a verlo rápido, ¿eh? Recurrencia. A ver. Vamos a ver. Ya. Entonces, tenemos el subconjunto. Tenemos el conjunto de n elementos. N elementos. Y vamos a querer contar cuántos tienen una cantidad par de elementos. Entonces, primero, ¿cuántos subconjuntos hay? 2 a la n, ¿no? Cualquier conjunto de n elementos
tiene dos elementos subconjuntos. Ya, entonces vamos a ver por recurrencia. Ya, entonces, vamos a ver el primer elemento. Si es tomado, entonces de aquí, de los n-1 elementos restantes, se tiene que escoger una cantidad impar, porque queremos par, y ya tomamos uno, entonces de aquí tiene que ser impar. ¿Está bien? Ahora, si él no es tomado, entonces de él tenemos que escoger una cantidad par de elementos. De n-1 escoger par. Pero, a ver, si tenemos n-1 elementos, nos damos cuenta que cualquier subconjunto tiene o una cantidad impar de elementos o una cantidad par de elementos, ¿sí o no? Entonces, entre esos dos dan la cantidad total de subconjuntos de n-1, la cantidad total de los subconjuntos del conjunto de n-1 elementos. ¿Entiende? Entonces, la cantidad de esto sería, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n-1 elementos? 2 a la n-1. 2 a la n-1. Claro, 2 a la n-1. Entonces, con esto hemos probado que los pares tienen 2 a la n-1. Hay 2 a la n-1 subconjuntos con una cantidad par de elementos. Pero, la cantidad impar, ¿cuánto sería? 2 a la n-1 menos 1. No, sería 2 al n menos 2 al n-1. Porque esa es la cantidad total, ¿sí o no? Menos los que son pares, les quedaría los que son impares, que sería 2 al n-1. Que sería justo lo que queríamos probar. Que la cantidad de subconjuntos con una cantidad par de elementos es igual a la cantidad de subconjuntos con una cantidad impar de elementos. ¿Todos entendieron esa solución? ¿O a alguien no le quedó muy claro? Todo bien. ¿Ya todo bien? Todo bien, profesor. Ya, todo bien. ¿Alguien que no haya entendido? Que escriba no o, algo, o pregúntalo por uno. Todo bien, todo contento. Alonso, Carolina, Dan. ¿Quién más? Juan, Daniel. Piero, ¿entendieron? Sí. Ya hay un sí. Todo bien. Yes, hay un yes. Ya. Creo que ahora tengo que dejarles el problema o sí está entendido. Ya, está bien. O tenemos que ver el último problema. Voy a preguntar, ¿ya? A ver, vayan leyendo el último problema, que dice, calcula el número de pares de enteros positivos A y B, tales que cumplan que el MCM de los dos números es 60. Calcula el número de pares de A y B. ¿Alguien le ha salido ese problema, el 9? ¿O lo ha intentado? A ver, ¿cómo sería la solución? Les voy dejando el problema de tarea, ¿ya? Que más o menos lo pueden enviar en 20. El examen, digo. Lo pueden enviar hasta las... Y el primero les dejo... El problema es el 10. Se tiene n rectas en el plano, de tal forma que no hay dos rectas iguales, o sea, n rectas distintas, 1, 2, 3, si quieren se pueden intersectar así fácil. Y te preguntan, ¿cuál es la máxima cantidad de intersecciones que puede ocurrir? O sea, por ejemplo, en estas 4 rectas, son 4. Entonces te piden esta cantidad máxima. Me dicen que tengo que dejarle ahora para que puedan enviar hasta las 10 más o menos. O vemos la 9.
Creo que sí. A ver, Ochoa, hago la 9 y les dejo el examen, ya. Calculo el número de pares entre positivos. Ya, el 10 va a ser la tarea. Vayan pensándolo más o menos, cómo sale. Bueno. Calculo el número de pares enteros positivos tales que cumplen ya. A ver, problema 9. El número de pares enteros positivos A y B, tal que el mínimo común múltiplo de A y B sea 60. Ya. Ya. A ver, ahora, primero 60 lo vamos a escribir como el producto de los factores primos. Pues. Sería 2, a ver, él es 4 por 15, entonces sería 2 al cuadrado por 3 por 5. Y ahora, para calcular vamos a expresar el A como 2 al alfa por 3 a la beta por 5 a la teta, teta 1, beta 1, alfa 1. Y el B como 2 al alfa 2 por 3 a la beta 2 por 5 a la teta 2. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, para sacar el MCM de dos números de esta forma es, te vas al 2 y tomas el máximo de los dos y lo escribes. Vas al 3, tomas el máximo de estos dos y lo escribes aquí. Y vas al 5 y tomas el máximo de estos dos y lo escribes aquí. Entonces, este es el MCM de A y B. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver, ah, para que él sea 2, 1, 1, ¿qué tienen que cumplir cada uno de estos dos? Por ejemplo, para que él sea 2, el alfa 1 y el alfa 2, uno de ellos tiene que ser 2, o al menos uno. Entonces, vamos a ver que, primer caso, si los dos son 2, ya, entonces el MCM sería 2 al cuadrado, ya. Si el de arriba es 2 y el de abajo no, sería dos casos. Luego, si el de abajo es 2 y el de abajo es 2 y el de arriba no, serían dos casos más. Entonces, para alfa y 1 y alfa 2 hay 5 casos, ¿ya? Luego, para beta 1 y beta 2, es similar. Para que el máximo sea 1, entonces dos casos, 1, 1, luego si él es 1 y el no, y luego si él es 1 y el no. Tres casos. Y lo mismo para el teta. Teta 1, teta 2. Puede ser 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Cuántos casos hay? 3. Entonces, ahora por el principio del producto, ¿cuánto sería? 5 por 3 por 3, que sería simplemente 40. 45. Entonces, hay 45 parejas de A y B. Aquí sí importa el orden, ¿ah? De tal forma que su MCM sería 60. Claro. Si nos dijeran parejas distintas, sería, le restamos cuando es 60, 60, se le divide entre 2, porque si el MCM de A y B es igual al MCM de B y A, y se le suma 1 por el 60, 60. Ya, pero en este problema solo nos piden, o sea, la pareja A y B es ordenada, o sea, AB es distinto de BA. Entonces sería 45. ¿Todos entendieron? Ahora, el problema de examen va a ser el 10. Se tienen n rectas en el plano, de tal forma que no haya dos rectas iguales, o sea, no van a poner dos rectas así, ¿sí? Y una encima así, sobreponiéndola. O sea, todas las rectas son así. Tres pueden intersectarse así. Entonces te piden cuál es la máxima cantidad de intersecciones que puede ocurrir. O sea, por ejemplo, aquí ocurriría 1, 2, 3, 4. Para estas cuatro rectas hay 4. Hay 4. Entonces nos piden maximizar este número. Tratar de que el número sea máximo. Y son n rectas, o sea, es un problema general. Ahora, el problema lo van a enviar a la... ¿Puede ir una encima de la otra? ¿Cómo? ¿Puede ir una encima de la otra? No, o sea, porque si fueran una encima de la otra habría 1000 puntos, o sea, habría infinitos puntos en común, pues. Sí, no. No, o sea, no puede haber una encima de otra.
Ya, ahora vamos, ¿alguien no entendió? O sea, todos han entendido el problema, para no, sería la misma regla. Sí. ¿Alguien no entendió el problema para explicarle un poco mejor? Ya, son 25 minutos para que, bueno, 45 más 15, ya, 10 y 10 acaba. Ya no hay tiempo, o sea, hasta esa hora se reciben. N puede ser cero. No, mejor que no sea cero, o sea, n el menos uno. O sea, si fuera una recta, no hay ningún punto, sino sería cero. Ya el problema lo envían a la página de Cosimat, acá lo voy a escribir. A ver, ¿cuál era? Cosimat. Cusimat.cusimat. Ahí está, lo escribo yo. @cusimat@gmail.com. Hora máxima. N debe ser, sí, vamos a ponerlo aquí. N mayor o igual a 1. Él es N. N. Considerar eso. Hora máxima 10 y 10. Ya, por eso, ¿alguien no entendió el problema? Para volver a repetirlo. Vamos a detenerlo, pausa.